Buenos días, hermanos, es un gusto saludarlos. Esperamos que cada uno de ustedes estén bien en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que hay problemas, hay dificultades, pero si nosotros estamos sentados en Él, todo es diferente. En esta mañana yo quiero hablarle acerca de estar sintonizados con Dios. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a las Sagradas Escrituras. Vamos a centrar nuestro enfoque en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la Reina Valera, capítulo 16, versículo 16 al 18. Dice la palabra: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a ver qué nos llama la atención en estos versículos que acabamos de leer. Bueno, número 1, dice que iban a orar. Número 2, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Número 3, ella daba gran ganancia a sus amos adivinando. Número 4, Pablo echó fuera al demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros interpretamos la palabra narrativa, tenemos que buscar principios que tienen que ser coherentes con el resto de la Biblia. Cuando nosotros leemos un pasaje, tenemos que leer el capítulo anterior y el capítulo posterior al que estamos leyendo, para poder entender lo que la Biblia nos está diciendo. No podemos sacar un hecho aislado para hacer una teología. Necesitamos enmarcarnos en todo un contexto. Y aquí quiero empezar. ¿A dónde se irían estos señores? Bueno, a un lugar de oración. ¿Quiénes eran los que iban allí? Bueno, los apóstoles. Ahora hacemos la pregunta: ¿cuáles apóstoles? Siempre es bueno responder a las preguntas que hacemos acerca de lo que nosotros estamos leyendo y lo que la Biblia nos está narrando. ¿De quién está hablando el autor? Si leemos los versículos, anteriores, vamos a encontrar que se trata de Pablo, el escritor de la mayoría de las epístolas que están escritas en el Nuevo Testamento. Por supuesto que creemos que el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para escribir lo que está escrito en las epístolas. También iba con ellos un joven llamado Timoteo. También iba con ellos un varón llamado Silas. Era un hombre reconocido dentro de la iglesia. Y había alguien allí que no se nombra. Vamos a ver quién era. Bueno, era el escritor que escribió Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas. Así como también él escribió el Evangelio de San Lucas. Dice íbamos. Él, el que está escribiendo, que es Lucas. Los escritores modernos dicen que Lucas era un historiador de clase mundial. Tenía una narrativa increíble. Daba unos detalles que solo los mejores narradores pueden dar. Al leer detenidamente la Biblia nos damos cuenta que estos varones están haciendo la obra de Dios. Están conectados con Dios. Estaban en esa sintonía con Dios. Eran tan sensibles a lo que Dios les decía. Y era una sincronía con Dios increíble. Y así, hermanos, nos gustaría a cada uno de nosotros, ¿verdad?, estar en esa sintonía con Dios. Porque ahí, al estar en esa sintonía con Dios, entonces hacemos la voluntad de Él. No nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que Dios nos hable, que nos muestre el camino y que estemos completamente sintonizados con Dios.
Bueno, esa es la vida que nos ofrece el Señor Jesucristo y que nos muestra en todo el panorama del Nuevo Testamento. Lo primero que ellos iban a buscar un lugar de oración donde los creyentes se reunían. Y fíjense que ahí en ese lugar donde ellos iban, pues no había presencia judía, es decir, no había ninguna sinagoga, ni había ningún lugar donde ellos pudieran orar. Pero cuando empezaron a buscar, encontraron un grupo de mujeres que estaban a la orilla del río. ¿Y estas mujeres qué estaban haciendo ahí? Bueno, estaban orando. Y allí es donde estos varones llegaron, donde estaban estas mujeres. Estas mujeres tenían ese tiempo de oración, de comunión, de sintonía con Dios. Entonces estos varones se unieron a ella. Allí se encontraron con una mujer que se llamaba Lidia. Lidia adoraba a Dios. Ella no era judía, era simpatizante de los judíos, pero sobre todo era una mujer temerosa de Dios. Ella buscaba al Dios de los judíos. En esa época había más personas que se le llamaban gentiles, que no eran parte de la iglesia cristiana, ni tampoco eran parte del judaísmo, y trataban de adorar al Dios del judaísmo, aún sin practicar toda la religión judía, como la circuncisión y la alimentación específica. Ahí estaba esta mujer que se llamaba Lidia. Nos llama la atención que en todo este capítulo salta un tema, y ese tema es la oración. Ese es el tema que yo veo resaltando en este capítulo. Se busca un lugar para orar. No es echar fuera un demonio, que es lo que llama la atención a la gente. Lo que vemos aquí es que ellos quieren conectarse con Dios, orar a Dios, adorar a Dios. Eso es lo que buscaban estos varones. La oración se convierte en un estilo de vida que me tiene conectado con Dios, en sintonía con Dios. Cuando Dios viene a nuestras vidas y nos sintonizamos con Él, nos da un nuevo color a la vida. Entonces nos cambia el panorama de nuestra vida. Las cosas malas que nosotros antes hacíamos, ya con Dios de nuestro lado, ya cambia totalmente. Entonces viene esa renovación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay ese temor hacia Dios. Entonces cada vez que nosotros lo buscamos a Él, empezamos a tener ese tiempo de intimidad con Él. Y Él nos muestra el camino correcto por el cual nosotros debemos andar. Si nosotros nos mantenemos en la fe de Cristo, caminamos por encima de las circunstancias. Entonces, las circunstancias siempre van a estar, los problemas siempre van a estar, pero si nuestra fe está enfocada en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar encima de las circunstancias. Si vemos en la Biblia, todos estos hombres tenían una experiencia de oración con Dios, intimidad, sintonía con Dios. Aprender a vivir correctamente bajo el propósito de nuestro Señor Jesucristo implica aprender a reorientar nuestros afectos, reorientar nuestra vida alrededor de lo que Dios desea. Cuando nosotros vivimos sintonizados con Dios, nuestra vida se transforma para bien. La comunión con Dios no es un tema que es tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que ir al edificio de la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Yo me sintonizo con Dios, me conecto con Dios y mi vida empieza a transformarse. No se trata de poner legalismos a las personas, y obligarlos a que hagan esto o no hagan esto, que coman esto, pero esto otro no lo pueden comer, o que tienen que vestir de esta manera. No se trata de nada de eso. Eso es inefectivo. Eso a lo sumo detiene a la gente por un tiempo y después no pasa nada. Miren, podemos decirle a los jóvenes de la iglesia que no tienen que tener relaciones sexuales antes
de casarse. Y se lo podemos decir 50.000 veces. Pero que hasta que estos jóvenes tengan ese tiempo de comunión, de intimidad con Dios, y viene el temor de Dios a sus vidas, entonces ellos van a querer hacer las cosas como debe de ser. Claro, tanto los jóvenes como los adultos. Con el Señor Jesucristo vamos nosotros a amarlo, a honrarlo, a respetarlo. Y Dios nos va a transformar de una manera extraordinaria y poderosa. Las luchas que todos tenemos van a ser mejor trabajadas si estamos en esa sintonía con Dios. No podemos seguir en ese modelo de obligar a la gente. Mejor vamos a orar a Dios para que algo le pase a la gente. Dice la palabra, volviendo al pasaje, que la muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y saben, hermanos, para los romanos en aquel tiempo era muy importante tener una adivina allí en el palacio donde ellos estaban. Porque cada vez de que ellos salían a campaña, ¿verdad?, hacerle la guerra a otro pueblo o ir a algún lugar, ellos primero consultaban con la adivina que tenían allí en ese lugar. Y mientras ella no les daba el visto bueno, entonces ellos no podían salir. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, las adivinas eran muy importantes para todo este tipo de personas, porque tenían que consultarla para que predijera qué era lo que iba a suceder. Y la palabra nos dice, esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y dice la palabra que así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó y se volvió y reprendió al espíritu. ¿Cuál era el problema? ¿Acaso no estaba diciendo la verdad? Claro que sí. Lo decía la divina y también lo dice la Biblia. Cuando leemos la Biblia tenemos que hacer un ejercicio de buscar libros de historia y entender qué es esto lo que significa. Dios Altísimo era un término que se usaba en el Antiguo Testamento para el Dios de Israel, pero Dios Altísimo se usaba para Zeus en la religión pagana, en el Nuevo Testamento. En el panteón, en el Olimpo, había muchos dioses, por tanto había un Dios que era superior a todos los demás dioses. ¿Y quién era Dios Altísimo? Pues era Zeus. Así que esta muchacha aparentemente estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pero lo que ella estaba diciendo en realidad era que ellos eran siervos de Zeus. Y la gente decía, vamos a escuchar, a ver qué nos dicen estos hombres, porque nos va a hablar en nombre de Zeus. Para nosotros los creyentes, el camino de la salvación significa Jesucristo. Pero en la época de los romanos había muchos salvadores. De hecho, salvación es sinónimo de liberación. Al César se le llamaba el libertador. Había muchos salvadores, dioses salvadores. Entonces esta gente, al escuchar a la divina, entendían que les iban a hablar de los dioses a los cuales ellos creían y que los iban a libertar de la esclavitud que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Entonces esto iba a producir malos entendidos entre los oidores de Filipos. Así que Pablo se molestó, porque cuando los creyentes están sincronizados con Dios, cada uno de nosotros podemos distinguir entre la mentira y la verdad. Yo puedo distinguir entre la luz y las tinieblas. Pablo pudo haberse emocionado y hubiera dicho, ¿se dan cuenta? Miren lo que dice la divina, pero no lo hizo, porque lo que ella estaba haciendo era desviar a la gente del camino correcto. En esta sociedad también politeísta que nosotros vivimos, hay gente que adora imágenes y habla del Dios de la Biblia. Y se les enseña a la gente que deben de adorar un cuadro, una estatua, y que a la vez se puede hablar del Dios de la Biblia. Porque parece que todo es lo mismo. Pero de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, no es lo mismo.
Nuestro problema no es con la gente, es con la verdad y la mentira, y lo que eso produce. La mentira lleva a la gente al camino errado, y la verdad lleva a la gente al camino correcto. Nosotros debemos estar conectados con Dios, y así Dios nos lleva a otro nivel. Debemos conocerlo verdaderamente. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Él? ¿Qué espera Él de nosotros? No lo que a ti te parece, no lo que a mí me parece. ¿Cómo es que yo debo orar? ¿Cómo es que yo debo adorarlo? Entonces cuando me sintonizo con Dios, lo amo. Amo lo que Él ama y vivo como Él quiere que yo viva. Cuando tenemos nuestra vida sintonizada a Dios, yo no ajusto a Dios a mi vida, sino que yo ajusto mi vida a Dios. Esa es la verdadera sintonía, de que mi vida se ajusta a los principios que Dios ha establecido a través de su palabra. Si yo quiero caminar con Dios, tengo que sincronizarme a su frecuencia. Eso es lo que pasaba con estos hombres y mujeres del Nuevo Testamento. Y volviendo al pasaje, dice, el espíritu inmundo no fue lo único que desapareció de esta muchacha. También desaparecieron las ganancias de los amos de esta muchacha. Y eso sí fue un problema para el apóstol Pablo y para los demás hermanos. Porque liberar a una muchacha que estaba endemoniada era una cosa. Porque a sus dueños lo que les interesaba era el dinero, no la muchacha. Y es que cuando leemos en el Nuevo Testamento, uno de los grandes impedimentos para que el Evangelio avanzara tenía que ver con el interés económico. En otro lugar, Pablo, si ustedes se acuerdan, Pablo empezó a predicar. Entonces habló acerca de una diosa que había en ese lugar. Entonces aquellos artífices que hacían los templecillos y las esculturas de esta diosa tuvieron problemas con Pablo, porque ellos dijeron, bueno, la mayoría de la gente se va a convertir al Dios que predica Pablo, entonces ya no nos van a comprar los templecillos y los cuadros que nosotros realizamos de la diosa. Entonces también ese fue otro problema para el apóstol Pablo. Entonces lo metieron preso y lo azotaron. Entonces vemos, ¿verdad?, que el interés económico puede más que muchas cosas que están establecidas en la palabra. En otro lugar Pablo estaba predicando y el impacto fue tan grande que la gente que compraba estas estampillas, ¿verdad?, se metieron a problemas con el apóstol Pablo. Miren, hay algo interesante, y es que cuando nosotros observamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de algo. Es que la relación de las personas y los bienes materiales determinan de qué lado están. Si están con Dios o están con los bienes materiales. Cuando el creyente está sintonizado con Dios, no hay nada más importante que Él. Él está por encima de los bienes materiales. Al apóstol Pablo le importaba a Dios, la muchacha y las personas que eran engañadas, hasta el punto que estaban dispuestos a morir, si era necesario, por predicar el Evangelio. Cuando nosotros nos sintonizamos con Dios, es muy probable que nos salgamos de la sintonía de alguien. Cuando Cristo vive en nosotros, estamos sintonizados con Dios. Y habrá alguien a quien no le guste. Entonces tenemos que escoger de estar en sintonía con Dios o en sintonía con la gente. En los versículos 22 y 24 nos dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los cepos del Imperio Romano del siglo I retorcían el cuerpo del prisionero en todo tipo de insoportables posturas, fijando miembros y articulaciones, hasta el punto en que todo el organismo se acalambraba. El cuerpo del preso se ponía rígido, con dolor punzante,
y así lo dejaban durante varios días. Eso fue lo que le pasó a Pablo y a Silas. Esto les pasó por orar, por echar fuera un demonio, por predicar el Evangelio del Reino. Estos pasajes son los que a nosotros nos deleitan cuando los leemos, que no me cabe a mí en la cabeza lo que estos hombres hicieron, que no se quejaron con Dios, porque después de que los azotaron, fueron llevados a la cárcel. En ningún momento nosotros vemos en la Biblia que estos hombres se quejaron con Dios, de ninguna manera. Entonces, Pablo empezó, cuando estaba ya puesto en el cepo, Pablo empezó con el canto, y luego Silas se le unió, y empezaron a adorar a Dios, y la atmósfera de aquel lugar cambió. Algo poderoso sucede en lo espiritual cuando tú y yo nos sincronizamos con Dios. La vida de estos hombres sirvió de testimonio a las otras personas que estaban presas allí. ¿Cómo es posible que estos hombres que están presos igual que nosotros tengan una esperanza que yo no tengo? Hay algo diferente en esos hombres. Dice la palabra, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué efecto tan poderoso causó aquella adoración de Pablo y Silas? Una vida rendida en oración y adoración a Dios trae esperanza a otras personas. El milagro poderoso ocurrió. Las cadenas de todos se soltaron. Tal vez tú no entiendas por qué estás pasando por esa situación en particular en tu vida. Yo te digo, algo tendrá el Señor para enseñarte y para alcanzar a alguien para su propósito eterno. Una vida completa rendida ante Él, sin excusas, que nos afecta de una manera maravillosa, porque una vida en adoración, en oración, invita a otros a rendirse a Dios. Miren lo que dice los versículos 27 al 32 de Hechos 16. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo puedo adorar a Dios si no lo conozco. Quítese esa idea de que puede adorar a Dios a la manera de uno. Dios, el Dios de la Biblia, es el que se muestra y cómo se debe de adorarlo a Él. Ya, hermanos, es tiempo de que nosotros cambiemos nuestra manera de adorar a Él. Los cantos que lo exaltan, que lo glorifican a Él, esos cantos son los que nosotros tenemos que cantar. Ya no debemos de cantar esos cantos al alma. Este canto a mí me gusta. No, tenemos que cantarle a Dios lo que a Él le gusta, para exaltarlo y glorificarlo a Él. Cuando nosotros estamos en el local de la iglesia y estamos todos unidos, cantándole al Señor, adorándolo, alabándolo, y entra una persona por primera vez a ese local, esta persona queda ahí preguntándose, ¿qué le pasa a toda esta gente? ¿Por qué todos están cantándole a Dios? Entonces, como Él nos ve que nosotros estamos sintonizados con Dios, entonces esta persona también empieza a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Él mira que hay un grupo de personas que están exaltando, adorando al Dios grande
y poderoso. Cuando la gente te ve en tu casa, en tu trabajo, sintonizado con Dios, ellos no entienden, pero dicen, aquí hay algo diferente en esta persona. Aquí hay algo que está pasando en la vida de esta persona. Y menciona tu nombre. Y una de las alegrías de la vida cristiana que yo he descubierto es ayudarlos a recuperar el camino que tal vez ellos llevaban, era un camino errado. Pero cuando se le habló de la palabra y se le mostró el camino correcto, entonces esta gente volvió al camino que debe de ser. Y esa es una gran alegría para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer volver a alguien que va por el camino errado. Pero cuando tú le hablas y empiezas a mostrarle al Dios de la Biblia, entonces ocurre un cambio poderoso en la vida de esta persona. Y entonces esta persona ya empieza a tener esa sintonía con Dios. Y qué excelente sería, ¿verdad?, que nuestras familias estén rendidas a Dios, que estén sintonizadas al Señor Jesucristo, y llevar esto a otras personas, a otras familias que no conocen del Señor. En este momento yo quiero que tú te imagines que todos nosotros estamos fuera de esa cárcel, donde está el apóstol Pablo y Silas. Y nosotros estamos afuera, escuchando esos cantos de adoración. En eso miramos que los cimientos de la cárcel se empiezan a mover y escuchamos afuera de que las puertas de las diferentes celdas se abren. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque vemos un milagro poderoso que ocurrió allí, sobrenatural, en esa cárcel. Y yo quiero decirte, ¿qué puertas necesitas tú que se abran? ¿Cuáles son las cadenas que te tienen atado? Hoy es un buen día para que tú reflexiones y empieces a sintonizarte con Dios, pero hazlo de la manera correcta. Cuando nosotros queremos escuchar una emisora en el radio y empezamos a sintonizar el dial, a veces no lo sintonizamos bien y escuchamos a veces 2 emisoras en una y no entendemos qué es lo que están hablando y no entendemos lo que nosotros queremos escuchar. Entonces lo sintonizamos bien para poder escuchar lo que nosotros queremos. Entonces lo mismo ocurre con nosotros. Cuando tú quieras platicar con Dios, tienes que hacerlo de una manera reverente, con respeto, con amor, porque tú amas al Señor. Y no dejes que nada te distraiga. No dejes que nada te saque de esa sintonía con Dios. Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. Bueno, hermanos, ha sido un gusto poder hablar de la palabra en esta mañana y poder hablar acerca de este tema que es la oración. Así que, amados, oremos, platiquemos con Dios y todo nos va a ir de maravilla. Gracia y paz sobre sus vidas, amados.